Bien, bueno, entonces vamos a ver la comunicación como un proceso psicosocial en este módulo 2 del Diplomado en Psicología Organizacional. El contenido temático es precisamente sobre el proceso, la comunicación humana y el comportamiento asertivo como una de las principales herramientas para todo. Regularmente la comunicación la vamos analizando a partir de de los efectos, es decir, lo que está al final del procedimiento o del proceso, perdón. Los podemos llamar deseables o no deseables y dependen de alguna manera de la calidad del proceso de la comunicación. Y vamos a empezar desde lo que entenderíamos realmente por comunicar en ese sentido. El modelo cibernético, que es muy conocido y regularmente muy difundido, habla de una entidad que le llama emisor, la cual envía un mensaje a una otra entidad que se llama receptor. El receptor, cuando eh, regresa, digamos, la información en términos de que la información ha sido recibida, se le conoce como retroalimentación. Y este mensaje que el emisor genera se va a través de, o se hace a través de un código que es un código común para emisor y receptor, y ese mensaje viaja a través de un medio en el cual puede haber algunos elementos de ruido. Ahora bien, oportunidades de comunicación hay en muchos aspectos. En las organizaciones es un mundo de comunicación entre personas, por un lado, entre grupos, aunque también se le ha llamado comunicación organizacional a lo que hace la organización hacia afuera, en comunicados precisamente, en publicaciones, etcétera. Pero también hay una oportunidad importante en los grupos, que es lo que más nos interesa en este diplomado y en este módulo, concibiendo a la comunicación como un proceso psicosocial dentro de un grupo de trabajo típicamente. También hay comunicación que es significativa y relevante con clientes, con público en general, pero también en la esfera de la vida privada, la comunicación es un área de oportunidad para mejorar la calidad de las relaciones en general. Bien, entonces, para empezar, ¿qué es comunicación? Empecemos que las estadísticas señalan que es algo que los seres humanos hacemos muy cotidianamente y que el 95% somos comunicación porque regularmente estamos interactuando con otras personas, sobre todo en los medios urbanos. Uh-huh. La comunicación humana, entonces, eh, es el resultado de diversos elementos, la percepción interpersonal, cómo una persona percibe a otra en un encuentro que hay dos individuos, en donde también hay muchos automatismos, hay cosas que se dicen de manera inmediata, en forma automática, las, las respuestas o las interacciones a veces parecen muy predefinidas, ¿no? También hay fuentes de comunicación que dificultan esto. La escucha cotidiana también puede ser una fuente de incomunicación porque estamos acostumbrados a escuchar o a escuchar con muy baja calidad. Quizás oímos muy bien, pero la escucha como tal no es de muy buena calidad. Y bueno, vamos a ver este concepto de conversación como un tipo de comunicación básicamente humana, donde el compromiso y la responsabilidad son dos elementos que hay que recapacitar en ellos. Y vamos a ir un poquito más allá de lo que regularmente se entiende como la comunicación. Empezaremos diciendo que el emisor y el receptor, uno codifica, el otro decodifica. Cada persona en todo momento cambiamos este rol, nos convertimos en emisores e inmediatamente como receptores. Y volvemos a ser emisores y pasamos al rol de receptor. Y evidentemente nuestros procesos psicológicos individuales resultan ser básicos para este proceso de comunicación. Y bueno, codificar se puede definir como este proceso mediante el cual se convierte uno o varios ingredientes internos, sean ideas, imágenes, sentimientos, opiniones, en componentes externos que son accesibles para los demás. Evidentemente, para esas respuestas que los demás ven, que es verbal, vocal y visual, se requiere cierto tratamiento de sintaxis, de intención de fisiología que el emisor realiza partiendo de lo que tiene, con lo que cuenta, su historia personal, su grado de dominio del lenguaje,
Hay factores socioculturales que son propios o del entorno del emisor, habilidades expresivas que tiene como una habilidad individual, sus esquemas representacionales, cómo se representa lo que hay fuera de él, su nivel de emotividad y el contenido mental básico. Por otro lado, digamos, esto es todo lo que es la codificación. Por otro lado, la decodificación, digamos que es el proceso que se realiza cuando somos receptores. Si se fijan, las entradas son las mismas, pero el proceso cambia. Tendemos a seleccionar alguna información y digamos que dejar fuera otro tipo de información. Lo hacemos de una manera ya muy cotidiana. Tendemos, por naturaleza humana, a distorsionar lo que escuchamos. A veces muy poquito, a veces mucho. Una persona se puede dirigir a mí y decirme que, en su opinión, soy parcialmente responsable de las consecuencias negativas que han ocurrido a partir de algún evento. Y yo puedo distorsionar ese mensaje y escucharlo como que me está culpando de ser el responsable de todo lo que ocurrió mal. Así como generalizar en el uso del todo, del nada, de siempre, no. La atención, ¿cómo la administramos? ¿Qué tanto concentramos y utilizamos gran parte de nuestra atención a estar escuchando? Y tener realmente una escucha bien activa. Y bueno, los resultados de una buena decodificación es que hay una comunicación emocional, compartimos estados emocionales, se nos facilita realizar la empatía, generamos más confianza y es mayor el grado de entendimiento. Ahora bien, entonces, algunos automatismos o rutinas que ocurren en nuestra escucha cotidiana, pues aquí tenemos un ejemplo de un mensaje en uno de estos plataformas de mensajería instantánea, donde el emisor dice que me podrían proporcionar los horarios de las tiendas de la Ciudad de México, gracias. Y la respuesta incluye, dice, nuestras sucursales se encuentran operando y cumpliendo con todos los protocolos de sanidad. Y con gusto le compartimos, bla, 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 ¿no? El horario, etcétera. Aquí tenemos una respuesta que seguramente es una respuesta automática que da el chat, ajá, y que como tal, pues, no necesariamente responde a lo único que quiere saber el emisor, en este caso, ¿no? Entonces, a veces nuestra expresión y escucha son automáticas, realmente contestamos muchas cosas ya de manera automática o las preguntamos de manera muy automática. Eso hace que en nuestra rutina actuemos con un bajo nivel de reflexión y de bajo nivel de concentración en todo ello. Y esta premura a responder, más los elementos de la entidad de entrada, historia personal, etcétera, etcétera, lo que acabamos de ver, pues genera reacciones automáticas poco reflexivas. Lo que cuenta la comunicación interpersonal tiene que ver mucho con la parte visual, porque la credibilidad de la comunicación se construye con la congruencia de los elementos verbales y no verbales. Aquí tenemos una imagen de una persona que en sus dos manos está haciendo una señal, que es un símbolo de que todo está bien, es perfecto, a veces muy bien, está excelente, pero su rostro no es compatible, no tiene congruencia con lo que dicen sus manos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos algunas otras imágenes de un gesto, un poquito una mueca, a pesar de que la mano dice que todo está bien. Y a veces hay inconsistencias hasta en el vestir y en los atuendos. ¿De acuerdo? Las investigaciones lo que han demostrado desde hace muchos años es que la comunicación depende solo en un 7% en lo que se dice. Mientras que cómo se dice, es decir, los elementos de naturaleza vocal y los aspectos visuales que acompañan a lo que se dice y a cómo se dice, representa el mayor porcentaje. Total que entre estos últimos dos factores, digamos, descansa el 93% de la efectividad de una comunicación interpersonal. ¿Ok? Otro concepto importante es distinguir lo que es el mapa de lo que es el territorio. El mapa es una representación y como tal elimina algunos aspectos y hace sobresalir otros. ¿De acuerdo? En realidad estos nombres de lo que hay aquí, de los espacios que hay aquí, no forman parte del territorio. Se añaden porque este mapa trata de informar a quien lo utiliza
de puntos que son de interés, ¿no? Y de alguna manera en nuestra vida, que siempre estamos girando en torno a una conversación para empezar con nosotros mismos y con los demás, pues resulta ser que eh, lo que llegamos a pensar significa gran aspecto de lo que somos, de lo que hacemos cotidianamente. Entonces, para mostrar aquí una imagen, este mapa trata de representar un territorio que más o menos es así. Ajá, que todavía le tendríamos que quitar los identificadores de los espacios para tener un mapa más puro, vamos a decir. Inclusive, en la realidad, el territorio, pues, perdón, un territorio más puro, perdón, el territorio no tiene ninguno de estos letreros, por así decirlo. ¿Ok? Algunas fuentes de comunicación están determinadas por nuestros esquemas representacionales, que forman parte de nuestras entradas, con lo que tenemos. Un esquema representacional se parece un poquito a esto, es decir, en nuestro interior hay elementos que nos permiten, digamos, cuando somos escuchas, eh, transformar lo que llega a nuestros sentidos, ya sea hablado, ya sea visto, etcétera, en formas internas de todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, al codificar y al decodificar se cometen más graves errores, los más graves errores de comunicación. Y a veces nos preocupamos y nos ocupamos de que la comunicación externa sea visible, esté donde debe de estar, etcétera, etcétera, pero no atendemos mucho los elementos internos. ¿De acuerdo? En esta escucha cotidiana la puede uno apreciar cuando, por ejemplo, elementos como que más visuales, esta falta de contacto visual de esta persona con la quien está hablando, se vuelve una cuestión automática. Te escucho mientras veo tal otra cosa, te escucho mientras atiendo mis mensajes, ¿no? En el chat, en el celular, y está muy contaminada por nuestros esquemas representacionales, evidentemente, esta escucha. Y a veces es más oír que realmente escuchar con profundidad y con atención, y tiende a ser poco reflexiva, ¿no? Y evidentemente no ayuda mucho para la verdadera comunicación en el sentido más profundo. Como compromiso y responsabilidad, conversar con alguien regularmente tendría que implicar que después de ese encuentro algo en mí ha cambiado, por eso el término de conversación. Hay una conversión, quizás mínima, quizás mediana, quizás máxima, ¿no? Eh, y para poder escuchar tenemos que disminuir las distorsiones que hacemos de los contenidos, distorsionamos lo que nos dicen, a veces poquito, a veces mucho, pero regularmente es parte de nuestra naturaleza humana. Seleccionamos lo que nos interesa, y lo que no nos interesa o lo que no es acorde a lo que pensamos, tendemos a no escucharlo. Y literalmente podríamos jurar que lo que esta persona dice que nos dijo no nos lo dijo, pero simplemente no lo escuchamos porque de alguna forma no es algo que nos interese, o a lo mejor hasta es un atentado a nuestras ideas, a nuestras convicciones. Hay que disminuir el número de generalizaciones, la cantidad, es decir, todo lo que ocurre es debido a tal cosa, nada de lo que se ha logrado es importante. Siempre me repites lo mismo y tú nunca me escuchas, ¿de acuerdo? El grado de control emocional, no de represión, sino de controlar realmente nuestras emociones, y el uso del lenguaje y niveles específicos del receptor, evidentemente es una responsabilidad del emisor, digamos, que codificar el mensaje en términos que le sean más accesibles al receptor. Y yendo más allá de lo cotidiano, como ya hemos dicho, somos mucho comunicación. Y si cambiamos un poco el concepto de comunicación, que no es solamente dar información y retroalimentación, etcétera, sino ponerme en común con la otra persona, podríamos avanzar mucho en la calidad, ¿no? En ese sentido, la comunicación debe implicar un acto humano muy trascendente, y para que sea realmente efectiva debe de ser lo más profunda posible, de tal forma que esta comunicación interpersonal sea realmente ponernos en común, que pase de ser superficial en un extremo a algo más profundo, y que regularmente a veces por factores culturales, prisa, ambientales, nos quedamos con comunicaciones superficiales. De solo ser un intercambio de información a convertirla realmente en una conversación, llevarla hasta una conversación,
de ser impersonal a algo que sea más significativo y de ser poco o casi intrascendente a aspectos más trascendentes. Convertir la comunicación, en vez de dejarla como un vehículo para intercambiar información, como un vínculo para enlazarse con la otra persona. ¿De acuerdo? Finalmente vamos a ver algunos aspectos del comportamiento asertivo. El comportamiento asertivo es una herramienta que se ha difundido mucho, pero que se domina realmente poco, o el grado de dominio de lo que implica es, es superficial, por así decirlo. Vamos a hablar de tres tipos de comportamiento. Para empezar, la asertividad no es un rasgo de personalidad, es un tipo de comportamiento. Y esto es una separación que es importante, una distinción que es importante tener muy clara. Y bueno, por un lado tenemos comportamiento no asertivo, que consiste en la no expresión, ¿de acuerdo? De ideas, de pensamientos, de sentimientos, estar básicamente callado y a veces aceptar cosas que uno no quiere hacer, pero por no hablar o lo que sea, ocurre esto. Entonces, este se conoce como comportamiento no asertivo. En el otro extremo de este como péndulo, ¿sí? En el otro extremo tenemos el comportamiento agresivo, que sí es expresivo de deseos, de opiniones, en forma inclusive directa y muy clara, pero que viola los derechos de otras personas. Se falta el respeto, hay violencia verbal, hay uso de términos que degradan, etcétera, etcétera, y se puede llegar hasta una violencia física. ¿De acuerdo? Es un comportamiento agresivo. Uh-huh. Y en medio tenemos realmente el comportamiento asertivo, que es este comportamiento en el cual se expresa lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno piensa, etcétera, pero siempre respetando los derechos de los demás y los propios. ¿De acuerdo? Este aspecto de los derechos personales es que forman parte de nosotros. A veces nosotros somos los primeros en no otorgárnoslos a nosotros mismos. Por ejemplo, a diferir en la forma de pensar con otros miembros del grupo. Tengo derecho a hacer eso, ¿de acuerdo? Y tengo derecho a expresarlo, evidentemente porque soy parte del grupo. Y aunque no lo fuera, tengo derecho a expresarlo. Y estos derechos juegan un papel muy importante en nuestra comunicación, pues como les decía, nos autorizan o nos autorizamos nosotros a ser expresivos y a regular nuestro comportamiento y a pedir que otros los regulen también. Finalmente, hay unos elementos no verbales de la comunicación que forman parte del proceso de manera permanente. Por ejemplo, el contacto visual. Dijimos, eh, la, eh, el, la dimensión visual digamos, es responsable de la mayor cantidad del proceso de comunicación, lo que vemos, ¿no? El contacto visual, entonces, mirar a la persona mientras estamos interactuando con ella es muy, muy importante porque va a ir estableciendo este vínculo. También nuestra postura y el movimiento de nuestro cuerpo, el andar, etcétera. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Donde a veces la gente malinterpreta que esta persona no está interesada o ya está muy aburrida, e igual esta que está aquí, esta dama. Pero bueno, esta persona podría tener un dolor de cabeza y esa puede estar a lo mejor acordándose de algo que es importante para ella. Es evidente que estos dos aspectos, si fueran las explicaciones, sí contaminan o debilitan la comunicación, pero de eso a interpretarlo de que la persona no está interesada o nos quiere ofender, etcétera, ya ahí hay porcentaje de un poco de basura, digamos. Los gestos de las personas, lo que hacemos con la cara y lo que hacemos con nuestras manos, que se conoce como gestos y ademanes, también comunican mucho, ¿de acuerdo? Y la consistencia o la inconsistencia va a ser determinante para la comunicación. La distancia corporal, aquí representada en esta imagen, donde los primeros en el primer plano guardan una distancia que nos pudiera hacer pensar que son menos cercanos en el sentido afectivo y psicológico, mientras que la pareja que está un poco más atrás, el hecho de que se estén más cerca físicamente puede representar y a menudo representa que hay mayor familiaridad, confianza, cercanía. Esta es la distancia corporal. Y hay otro elemento que es especialmente muy delicado y hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención, que es el contacto físico. El contacto físico, tomar la mano, tocar el hombro,
tocar el cabello de la otra persona. Digamos que la mayoría de las veces se reserva para ciertas personas más cercanas o bien en momentos particulares que queremos reforzar algo, pero utilizarlo, la decisión de utilizarlo o no, tiene que ser muy, muy pensada, muy cautelosa, ¿no? El contacto físico. Pero también la forma en que vestimos, el aspecto personal, nuestro aseo, nuestro cuidado, nuestra apariencia, también son elementos no verbales, ¿ok? Lo que, no tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, qué tipo de voz usamos, con qué velocidad hablamos, si somos más pausados y modulamos de manera distinta, subrayando las cosas, o más bien somos muy aplanados en nuestro tono de voz y casi todo lo decimos de igual manera, ¿no? Son elementos no verbales. Y bueno, finalmente el uso del lenguaje y algunas muletillas que pueden ser muy repetitivas y que no se consideran muy adecuadas por el hecho de que pueden estar distrayendo, ¿no? Al receptor de nuestra comunicación. Bien, entonces, digamos que estos son aspectos que junto con la lectura que ustedes han hecho en este módulo, les pueden dar, digamos, cierta orientación hacia dónde pueden voltear sus ojos cuando hagan su análisis y su evaluación de la calidad de algún proceso, en este caso de comunicación, en una organización caso, que espero que ese concepto de organización caso ya esté más dominado. Bueno, hasta aquí lo dejamos por el momento.